Hola, hola, bienvenidos. Estamos aquí en su podcast de No eres tú, soy yo. Quiero agradecer antes de empezar con el agradecimiento a este lugar que nos alberga, que nos da la bienvenida, JA Studio, y agradecer a Pícale Media por esta producción tan hermosa. ¡Chicos! Y bueno, yo soy María José Cerecer. Yo he tenido un viaje espiritual en el encontrarme conmigo misma, el poder volver a conectar conmigo. En un inicio no lo sabía así, pero hoy estoy frente a ustedes para poder compartir esta experiencia. Y de eso va No eres tú, soy yo. Seguramente tú te has encontrado en momentos donde has sentido que algo tiene que cambiar, que algo se tiene que mover, que algo en tu vida que estás transitando ya no es cómodo y desde la incomodidad te invita al cambio. Pero muchas veces no sabemos cómo salir de este rol en el que hemos estado encontrándonos pues un tanto perdidos, un tanto sin muchas respuestas, y vamos como depositando las culpas en un modo víctima allá afuera. Y este podcast realmente va al reconocimiento de esa frase famosa que todos conocemos de no eres tú, soy yo cuando terminamos una relación, pero la realidad es que muchas veces sí, no es el otro, es uno mismo. Yo tengo que ir dentro de mí, y eso lo fui descubriendo poco a poco, en donde hay cosas que yo tengo que cambiar en mí, en mi interior, en mi forma de pensar, en mis creencias, en cómo me relaciono, en cómo me habito, en cómo estoy yo adaptándome a mis diferentes circunstancias de la vida para poder entonces relacionarme y cambiar mi mundo exterior. Y de esto va un poco este podcast, y quiero darles la bienvenida y agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que me abran este espacio para entrar en sus corazones y que podamos conectar a través en este momento de mi historia, en donde yo te voy contando un poco de cómo fue este transitar a llegar a este punto donde puedo sí decir que me siento mucho más en mi centro, en donde cómo descubrí que pues realmente lo que estaba haciendo ya no funcionaba, que sí estaba en un modo víctima donde culpaba a los demás, pero no me atrevía a verme a mí, porque muchas veces atreverte a ver a ti es muy doloroso, es muy complicado, es un viaje que puede es como una línea delgada en donde dices, si doy este paso, mi vida como la conozco ya no va a ser la misma. Pero da miedo la incertidumbre a que cosas tengan que cambiar, cosas se tengan que dejar ir, y a veces no estamos listos. Pero este es como un impulso que ojalá pueda sembrar una semillita en ti para poder conectar con esta valentía que ya existe en tu interior para dar este paso. Y bueno, hoy quiero contar mi historia, en dónde inicia esta problemática en la que yo me encontraba para poder abrirme los caminos a los que hoy me encuentro. Yo creo que muchos se podrán identificar con esta parte en la que pues las relaciones, en cómo te relacionas con tu entorno, con tu familia y sobre todo las amorosas. Para mí esas eran las más complicadas. Hoy reconozco que estaba en un lugar donde una relación era peor que la otra. Y yo no sabía, de verdad, por qué estaba en ese lugar. Simplemente yo todo el tiempo decía, no, esta persona no era lo madura suficiente, o no me tomaba en cuenta, no me validaba, o no me daba mi lugar, o no quería estar conmigo, no me eligió. Y así iba pasando de una relación en otra, en donde hoy reconozco que solamente había codependencia, en donde buscaba esta validez porque no me podía dar yo mi propia validez. Era un tanto complicado poder relacionarme desde un lugar honesto cuando yo no podía ser honesta conmigo misma. Y bueno, fui pasando así de relación en relación, en donde pues fueron años de ir y venir, toxicidad tras toxicidad. Otra relación en donde estuve a punto de casarme y cancelé mi boda un mes antes, y de ahí todo el tiempo era huir, todo el tiempo era termino esta relación, me voy a Estados Unidos y me quedo allá un tiempo, termino esta relación y me voy a Asia y me quedo allá un tiempo, pero aunque te vayas no puedes escapar de tus sombras o de tus propias cosas. Y cuando regreso después de este viaje donde yo sentía que ya todo iba a ser distinto, así como les digo, una relación era peor que la otra, hasta que la última fue desastrosa, completamente fuera de sí. Me tiró al hoyo, o sea, la única persona que me podía sacar de ese hoyo era esa misma persona, pero así como me sacaba, me volvía a meter. Y se empezaron a generar malas relaciones con mis amigas, malas relaciones en mi familia, empecé a alejarme,
pero sobre todo empecé a perderme. Fue el momento clave en donde dije, ya no sé quién soy. Todo en mí cambió, mi cuerpo, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, todo era oscuro para mí. Y de ahí empezó esta sensación como de, si yo en general no me identifico con este entorno, si yo en general tengo amigas que me impulsan, que me aman, que me cuidan, que me quieren, una familia que me sostiene, que me apoya, ¿por qué me estoy relacionando desde este lugar? ¿Qué es lo que me está dañando? ¿Qué es lo que me hace no poder salir de ahí? Yo me acuerdo que yo iba a terapia y yo le decía, es que yo tengo una amiga, o varias, que si estuvieran viviendo esto, pero por patas, o sea, pero así, ya lo hubieran mandado a la esquina y yo no entiendo por qué, yo no puedo. Yo sé que esto está mal, yo sé que esto no me hace bien, sé que me está haciendo daño, pero no me puedo ir. No puedo salirme de este lugar, no puedo decir que no. Y a veces digo que no, regresa y ahí estoy de nuevo. Y en terapia eres de trabajar y trabajar en encontrar qué era lo que a mí no me permitía salirme de ese lugar a pesar de saber que no era el lugar correcto. Ya la terapia convencional como tal, si bien era una buena herramienta, de cierta forma para mí se quedaba corta y empecé a tener esta inspiración, estas ganas, esta necesidad como de meditar y me bajé una aplicación. YouTube, de esas de medita, pero también sentía que se quedaba corto y poco a poco se fue como alineando una cosa con la otra, donde curiosamente en esta relación que estaba yo, la hermana de mi expareja era mi amiga y ella meditaba mucho y ella me invitó a un curso, un workshop de meditación Kundalini. Entonces lo empecé a tomar. Además, a ver, hay algo muy importante. Muchas de las prácticas que toca empezar cuando no estás acostumbrada, de repente te dicen, no, pues cuesta, no sé, vamos a decir un precio, 2,500 pesos. Y dices, ¿qué? Ay, o sea, 2,500 pesos para sentarme 2 veces a la semana a meditar, ay no, es muchísimo dinero. Pero de repente sales con tus amigas y te gastas 1,500 pesos en una salida o 1,000, pero sales 3 veces, ¿no? ¿Por qué sí invertirías este dinero en salir, pero no en ti mismo? Entonces fue un poco como atreverme a cambiar el sentido hacia en dónde invertía mi dinero. Y en esta ocasión decidí tomar la decisión de invertirlo en mí. Y fue de las mejores decisiones que he hecho. Desde ese momento ha cambiado cómo veo lo que es invertir en mí, ¿no? Mis planes han cambiado, en cómo utilizo mi tiempo libre. Desde ese momento empezó a cambiar. Tomé la decisión de inscribirme y no lo dejé por un año. Me inscribí mes con mes, durante un año fue pandemia. Seguí, continué meditando todos los días, cosa que nunca en mi vida había hecho, pero le empezó a dar muchísimo sentido a quién era yo y fue un gran complemento a la terapia convencional y a lo que yo estaba habitando en ese momento. Gracias a esas dos cosas, poco a poco, muy lento, tuve que tener mucha paciencia, fui como retomando esta fuerza de decir no a lo que me hacía daño. No fue de un día a otro, pero sí se empezaron a abrir otras puertas. Empecé yo a meditar y de ahí me empecé a acercar más a mí, me empecé a dar cuenta que estaba muy desconectada de quien yo era. Muchas veces vamos transitando la vida en donde queremos ser la mejor amiga, queremos ser la mejor hija en el trabajo, en la escuela, en nuestro entorno y nos vamos colocando caretas una tras de otra y de pronto volteas y te das cuenta que sí trataste de encajar en todos los moldes, pero ¿y tú? ¿Dónde quedaste? Y esa puerta fue la que me abrió a reconocer que estaba tratando de ser todo lo que yo pensaba que los demás querían de mí, menos lo que yo necesitaba, quería y ansiaba hacer. Y poco a poco se fueron abriendo oportunidades donde gracias a la meditación pude en esta reconexión conmigo abrir un poco la puerta hacia nuevas formas de vida. Abrí un centro de bienestar donde empecé a conocer gente que hacía yoga, ceremonias y de ahí me empecé a adentrar y adentrar y adentrar. Empecé a hacer ceremonias, eventos al amanecer con yoga, meditación, desayunos saludables y me empecé a dar cuenta que todo lo que yo había soñado sentir se iba manifestando. Lo que yo había soñado ser se iba manifestando. Y lo había soñado sin acordarme, sin saber.
conecté con esta esencia de mi interior que fue abriendo una tras otra. Y si bien sigo en este camino de reconstrucción, de encontrarme, creo que todo lo que he transitado me ha traído al reconocimiento y quiero sembrar esta semilla en ustedes, de animarlos a ir a su interior. Es como lo más bonito que podemos hacer, reconectar con quienes somos, con nuestros deseos más profundos. Hace poquito estaba teniendo una de mis terapias y la psicóloga me decía, ok, Marijo, hoy toca reconectar con esta niña interna. Y si tú vieras a esta niña y ella te dijera cuáles de los sueños has cumplido, ¿qué le dirías? Y nunca me había caído el 20 de que esta niña adolescente, de las dos, cuando veía películas chick flick, por ejemplo, no sé, Cómo perder a un hombre en 10 días, o ese tipo de películas, yo siempre admiraba a la mujer. Claro, la mujer iba, venía, tenía su departamento, se vestía increíble, tenía las amigas, se divertían, salían, hacían yoga, tenían momentos libres en la terraza y llegaba el chavo, sí, no como su prioridad, sino como parte incluso de su trabajo, ¿no? Y al final, claro, él se podía quedar y se podía enamorar, pero el chavo iba y venía. En todas las películas, como que hasta el final es cuando se declaran su amor y ahí termina la película y ya no sabes ni qué pasa. Pero lo que yo admiraba y quería era esa vida de esa mujer fuerte, independiente, que tenía el trabajo soñado, que tenía las amigas con quien compartir, reír, chismear, criticar, ¿no? Pero desde un punto como cómico, divertido. Y me di cuenta que todas las decisiones que yo he tomado en mi vida, porque sí llega un momento de queja, ¿no? De cómo a mi edad, bajo los estímulos sociales que mamá, papá tienen para mí o la sociedad en general, puede ser que yo sea soltera, que no esté casada, que no tenga hijos, que viva sola, que viaje tanto. Y mi mamá a veces incluso aquí en lo personal me dice, es que si tú sigues viviendo así, viajando tanto, nunca nadie te va a querer o no vas a encontrar al hombre que estable. Y yo, ma, es que yo no estoy viviendo esa vida. Entonces, en esta pregunta que me hizo la terapeuta, me hizo darme cuenta que todas las decisiones que yo he tomado, aun cuando me pueda llegar a quejar, me han llevado a reconstruir y crear la vida que yo deseaba desde niña. El departamento, las mascotas, las amigas, los viajes, el sentirme segura de mí, en mi propia piel, en lo que hago, en cada vez ser más auténtica. También saber que está bien ser tú, que está bien alzar la voz, que está bien reconectar con esos deseos que tienes de conocer el mundo, de conocer personas nuevas, valorar lo que ya tienes, lo que has construido y voltear para atrás y poder admirar el camino que has recorrido. ¿Ha sido rocoso a veces? Sí, pero te has animado a transitarlo, te has animado a pasar esos obstáculos y conecta con ese momento de decir, alguna vez yo deseé estar aquí y hoy lo estoy logrando. Entonces, quisiera que dentro de esta frase que mucho se ha usado, un tanto cómico a veces, de no eres tú, soy yo, te permitas dar ese salto, ese brinco, para conectar con la resiliencia que hay en ti, con esta capacidad de salir adelante aún en los momentos complicados, que te permitas hacerte las preguntas difíciles. Algo que yo me he dado cuenta que eso me ha llevado al camino en el que estoy y que otras personas me lo han hecho ver, porque no es fácil siempre verlo en ti, es que me hago las preguntas difíciles. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué es eso que no me estoy permitiendo soltar para ser quien verdaderamente quiero ser? ¿Qué es eso que me da miedo cambiar en mi vida? Porque muchas veces estos cambios sí traen soltar personas que quizá amamos mucho, sí trae el reconocer que ciertos hábitos en cómo estás viviendo, ya sea en el ejercicio, en la alimentación, en cómo te relacionas, en lo que ves, en lo que escuchas, tenga que cambiar. Y lo desconocido nos da miedo. Pero te invito a que te hagas estas preguntas. Pregúntate, ¿qué es eso que me da miedo soltar? ¿Qué es eso que no me estoy permitiendo sentir? Y desde ese lugar entonces
poder hacer los cambios necesarios para crear la vida que deseas, no la que crees que tienes que tener por la edad que tienes, el lugar en el que estás o la ciudad en la que vives, sino la que verdaderamente deseas, la que verdaderamente tu alma te pide que transites, la que verdaderamente quieres sentir en tu interior para que te veas en el espejo, voltees para atrás y digas, esta soy yo, este soy yo. Y tuve la valentía de transitar lo que tenía que transitar. La realidad es que después de transitar estas relaciones complicadas, noté que toqué fondo. Toqué fondo no solamente en las relaciones, porque ya había dejado una relación, pero no me animaba a confiar en mí. Había dejado una resaca importante, el estarme relacionando desde lugares externos, no internos, desde encontrar mi validación en otros lugares que no era yo misma. Y pues claro que no lo encontraba. Y este tocar fondo me llevó, por ejemplo, a ya tener el negocio que quería, que era un lugar donde pudiera conectar con más personas, Shibui Centro de Bienestar, donde había yoga, pero también seguía con mi antigua profesión. Yo estudié licenciatura en educación preescolar y durante 13 años estuve trabajando como maestra en un kinder, dando clases de inglés a chiquitos, donde la verdad es que era el sueño de trabajo. Era un lugar increíble, un ambiente súper lindo. Yo siempre había soñado con trabajar en el Kennedy cuando recién me gradué como maestra y lo había logrado. Hoy me doy cuenta que muchas de las cosas que había querido lograr las había conseguido, pero como en modo automático. Al estar yo en estas dos escenarios míos, el ser maestra, que era mi profesión, que era lo que yo había estudiado, lo que había elegido desde muy joven, y esta nueva versión mía, pensaba que las podía sostener. Y durante mucho tiempo lo hice, es verdad. Pues todo el mundo me decía, estás trabajando en un kinder, es medio tiempo, tienes todos los puentes, tienes todas las vacaciones, tienes todo, o sea, ¿qué más quieres desear? Dedícale el tiempo libre a este otro. Y así era, pero entonces me estaba dividiendo en dos, mi energía estaba completamente partida. Estaba yo con los niños, concentrándome en que ellos estuvieran bien. Yo siempre trabajaba mucho con sus emociones, para mí era muy importante, entonces esas emociones y preocupaciones me las llevaba a casa, pero tampoco con mucho tiempo para seguirlas habitando porque estaba en este otro negocio donde lo tenía que sacar adelante, donde yo tenía esta necesidad de que fuera exitoso, de que el local como tal tuviera clientes, que llegaran personas que estuvieran felices haciendo yoga, y toda mi energía se iba en tratar de sostener y tener a flote todo lo demás, más mi interior. Era estar constantemente trabajando en mí, metiéndome a todos los cursos, escuchando todos los podcasts. Claro que llegó un punto donde toqué fondo, porque cada año yo me prometía, este año va a ser el último en el que yo voy a continuar trabajando como maestra. Va a ser el último año donde yo voy a estar dividida. Me voy a dar esta oportunidad de darle este salto de fe a lo que yo hoy estoy construyendo y tanto llena mi ser. Y no me atrevía. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 años, donde yo estaba partida completamente a la mitad y esta parte seguía creciendo, pero no crecía lo suficiente. Entonces yo decía, no me va a dar lo que esta seguridad me da, no me va a dar lo que el sueldo fijo me da. Y estaba llena de miedos, estaba llena de angustias, de que qué pasaba si yo dejaba esto tan seguro y que he construido durante tantos años para irme a algo nuevo. Al punto de que esto no podía crecer si yo no soltaba esto. Y esto ya no podía seguir siendo sostenido como lo era cuando yo quería estar en este otro lado. Y mi cuerpo, a través de las emociones contenidas, empezó a manifestarlo. Me empecé a enfermar, empecé a tener achaques por todas partes, psoriasis, gripas, me enfermaba de gripa a cada rato, migrañas a cada rato, hasta que cuando toqué fondo, terminé en el cardiólogo. Yo sentía de verdad que me iba a morir. Yo tenía un dolor en el pecho que no se me iba con nada. Yo respiraba y me dolía respirar. Me daban ataques de pánico. Yo llegaba a trabajar en la mañana súper bien. Nada más soltaba la energía de que los chiquitos se iban al recreo y yo empezaba con ataques de pánico y ansiedad donde no podía dejar de llorar. Yo quería salir corriendo, a veces me hacía chiquita en el salón y me ponía en una esquina acurrucada conmigo misma donde yo no podía dejar de llorar. A veces le escribía en el chat de mis amigas diciendo, ya no sé qué hacer, quiero salir corriendo.
Y al mismo tiempo, en el buscar mi tranquilidad y mi seguridad y quererme sentir bien, buscando mi sanación, yo estaba tomando cursos energéticos de sanación, de Theta Healing, estaba en terapia, estaba haciendo un montón de cosas, estaba haciendo certificación de cacao, para hacer ceremonias de cacao, y como que todo ese conjunto se alineó en donde en cuestión de una semana, al estar haciendo como introspecciones y viéndome a mí, fui al doctor, me dijo, tu corazón está perfecto, no te vas a morir, lo que tienes son ataques de ansiedad, tienes que ir al psiquiatra. Yo dije, yo no voy al psiquiatra, yo en este caso ya sé qué es lo que me pasa, no me estoy eligiendo, no estoy tomando las decisiones que mi alma y mi cuerpo me están pidiendo que tome hace 3 años. Así que suena rápido, pero en cuestión de una semana, donde todo esto se juntó, con mucho dolor y con mucha preocupación y con mucho miedo, decidí hacerme caso. Me di cuenta que el ciclo escolar iba iniciando, era septiembre, yo sentía que llevaba 6 meses ahí y me di cuenta que llevaba 4 semanas. Y dije, estoy a tiempo, es momento. Así que fui y con lágrimas en mis ojos y con mucha pena también y con esta nostalgia de lo que me dio estos 13 años ese lugar, llegué con mi jefe y le dije, creo que es momento de que yo cierre este ciclo porque ya no estoy dando el 100 y quiero enfocarme en este otro lado. Se los juro y se los prometo que al día siguiente, en el momento que yo tomé la decisión y que renuncié, el dolor de mi pecho desapareció. Yo ya no tenía esos malestares y poco a poco todo fue mejorando, y así como yo enfoqué mi energía en elegirme y en lo que mi alma deseaba, las puertas comenzaron a abrirse. Empecé a tener fines de semana llenos de ceremonias. Más gente se empezó a acercar a mí y de ahí no ha parado. Esto fue hace 1 año y medio más o menos que yo renuncié. Y de verdad siento que han pasado como 5, de todo lo que se ha movido, de todo lo que he evolucionado y lo que ha cambiado. Gracias a que me elegí. Suena fácil, yo sé. Sé que las emociones son fuertes, sé que a veces es complicado, pero al elegirme, cuando mi cuerpo me obligó, todo empezó a cambiar. Yo siempre había soñado con irme a un retiro a Bali. Y nunca podía, porque siempre estaba trabajando. Los retiros siempre eran en abril, en octubre, en mayo, momentos en los que yo no me podía dedicar o regalar un mes para irme al otro lado del mundo. Tenía que regresar, tenía que estar, tenía que hacerme responsable del trabajo que tenía. Entonces, cuando yo decidí renunciar, justo en esas semanas, fui a un evento de inmersión en hielo con Ice Tribe, de donde hoy también ya soy parte. Y al estar en este lugar, yo escuché a una persona a lo lejos que dijo, es que ya la semana que entra me voy a un retiro a Bali. Y haz de cuenta que mis antenas así, clink, 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 que dejé de escuchar lo que me estaban diciendo las personas con las que estaba y me dirigí a esta persona que yo no conocía y le pregunté, ¿que te vas a Bali? ¿A qué? ¿Cuándo? Ah, no, ya la próxima semana, es que una prima hace un retiro allá. Y yo, ay, bueno, qué padre, diviértete mucho. Y haz de cuenta que, pues ya sabemos que los teléfonos y todo escuchan, ¿no? Porque al momento que yo empecé a pensar más en ese retiro y que intercambié esta información con las personas que estaban en Ice Tribe, me llegó publicidad en Instagram de un retiro a Bali. Y cuando me meto a investigar, resultó ser que este retiro en Bali era el mismo retiro al que se fue esa persona en el momento que le pregunté, pero para el próximo año. Así que le escribí a la prima de esta persona, que era la organizadora, le dije, me acaba de salir esta publicidad, tu prima me contó que se iba ya en estos días, yo quiero ir al próximo. Claro que sí, y en ese momento di mi apartado. Yo siempre había soñado con conocer Istambul también, y el vuelo era conexión en Istambul, donde me podía quedar un día entero. Conocí Istambul, de ahí me fui a Bali, y en ese lugar
se movieron también muchas cosas. Me fui reconociendo en lugares donde yo no sabía que me tenía que reconocer. Mi cuerpo había cambiado mucho por no reconocerme, por el estrés, por la enfermedad, las depresiones, ¿no? Como mucha tristeza que había estado habitando por estas relaciones malas, por no elegirme, por no elegir la carrera que hoy quería tener, porque era muy diferente a lo que yo había elegido en un inicio. Y habitarme en este nuevo cuerpo, en esta nueva piel, en esta nueva forma de pensar, había estado siendo complicado, pero Bali me dio el maravilloso regalo de conocer personas que también hoy son mis amigos que nos llamamos familia, que hacemos muchos eventos y como experiencias también holísticas para seguir habitando esta energía, donde en realidad yo en Bali, a veces como que cuando voy centrada en algo, puedo cerrarme un poco. Esto es lo que me ha dejado ciertas experiencias. Y no conecté directamente con estas personas al inicio, pero hoy me sorprende ver cómo la energía se va moviendo al punto de que regresando ya del retiro han sido amistades súper sólidas, súper bonitas. Mis relaciones anteriores creo que también han mejorado bastante en la honestidad, en las conexiones, en las pláticas, en cómo vamos evolucionando. Mucho se ha abierto y eso gracias a que me he elegido. Les comento nuevamente, no siempre es fácil, pero vale la pena poderse elegir, vale la pena poder mirarse y dar ese clavado. Y bueno, quiero agradecer a Pícale Media por ayudarnos a hacer esto posible, a JA Estudio por este magnífico lugar y que nos sigas en nuestras redes, así como en Shibui Centro de Bienestar, donde te puedo acompañar. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Bye bye.